Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante. Y si ya eres parte de esta comunidad, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy vamos a hablar de algo que me inspira muchísimo y que creo que puede inspirarte a ti también, Kerem Bürsin. Sí, el actor turco que nos ha robado el corazón a muchos. Pero no vamos a hablar de su atractivo físico. Vamos a profundizar en lo que realmente lo convierte en un motor de inspiración, su mentalidad, su ética de trabajo y su genuina pasión por lo que hace. Porque más allá de la pantalla, Kerem es un ejemplo de perseverancia, autenticidad y dedicación que creo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Así que prepárense para descubrir los secretos de Kerem Bürsin para inspirarte cada día. Y antes de que sigamos, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y a desentrañar las claves de su éxito y su capacidad para inspirar. Lo primero que me llama la atención de Kerem es su autenticidad. En un mundo donde las redes sociales están llenas de filtros y apariencias, él se muestra tal como es. No intenta ser alguien que no es para complacer a los demás. Es honesto, transparente y no tiene miedo de mostrar sus vulnerabilidades. Y creo que eso es algo que resuena mucho con la gente. Ver a alguien que se muestra real, con sus defectos y virtudes, es refrescante y nos da permiso para ser nosotros mismos también. Kerem no se esconde detrás de una máscara, y eso lo hace increíblemente cercano y accesible. Podemos ver la persona detrás del personaje, y eso genera una conexión genuina. En un mundo tan obsesionado con la perfección, esta autenticidad es un soplo de aire fresco. Nos recuerda que no tenemos que cumplir con estándares irreales para ser valiosos o dignos de admiración. Pensemos por un momento en la presión que ejercen las redes sociales. Vemos vidas perfectas constantemente, viajes lujosos, cuerpos esculturales, relaciones idílicas, todo filtrado y editado para crear una ilusión. Es fácil caer en la trampa de compararnos y sentirnos insuficientes. Pero Kerem, al mostrarse tal cual es, nos invita a romper con esa dinámica. Nos dice implícitamente que está bien tener días malos, que está bien cometer errores, que está bien ser imperfectos. Y esa aceptación es liberadora. Él no tiene miedo de compartir sus reflexiones personales, sus inquietudes, incluso sus momentos de duda. Y esa vulnerabilidad es lo que lo hace tan humano y tan relatable. Porque al final del día, todos luchamos con nuestras propias inseguridades y miedos. Ver a alguien exitoso como Kerem admitir que también los experimenta, nos da esperanza y nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Otro aspecto crucial de Kerem Bürsin que lo convierte en una fuente de inspiración es su ética de trabajo. Este hombre no descansa. No solo es un actor talentoso, sino que también es productor, guionista y empresario. Se involucra en todos los aspectos de sus proyectos, desde la concepción de la idea hasta la promoción final. No se conforma con hacer lo mínimo indispensable, siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Y lo que es aún más admirable es que no se deja intimidar por los desafíos. Al contrario, los ve como oportunidades para crecer y aprender. Ha hablado abiertamente sobre los rechazos que ha sufrido a lo largo de su carrera, y cómo los ha utilizado como motivación para seguir adelante. No se rinde ante la adversidad, sino que la utiliza para fortalecerse y perfeccionarse. La industria del entretenimiento es notoriamente competitiva y llena de obstáculos. Conseguir un papel, por pequeño que sea, requiere un esfuerzo considerable. Y para muchos actores el rechazo es una constante. Kerem no es ajeno a esta realidad. Ha contado que al principio de su carrera, tuvo que enfrentarse a numerosas audiciones fallidas y puertas cerradas. Pero en lugar de desanimarse, utilizó esas experiencias como combustible para seguir adelante. Analizó sus errores, aprendió de ellos y se esforzó aún más para mejorar. Y esa mentalidad resiliente es una de las claves de su éxito. Su ética de trabajo no se limita a su faceta de actor. Como productor y guionista, se involucra en todo el proceso creativo, desde la lluvia de ideas inicial hasta la edición final. No se conforma con delegar tareas, quiere estar presente en cada etapa para asegurarse de que el resultado final refleje su visión y sus valores. Y esa dedicación y compromiso son admirables. Nos enseñan que el éxito no es fruto de la casualidad, sino del trabajo duro y la perseverancia.
Además, Kerem es un firme creyente en la importancia de la preparación. No se toma ningún papel a la ligera. Se sumerge completamente en sus personajes, investigando a fondo sus historias, sus motivaciones y sus peculiaridades. Trabaja incansablemente para entenderlos y darles vida de la manera más auténtica posible. Esta preparación meticulosa es evidente en cada una de sus interpretaciones. No se limita a recitar diálogos, se mete en la piel del personaje, comprendiendo sus emociones, sus conflictos internos y sus relaciones con los demás. Y esta dedicación se nota en sus actuaciones. Cada personaje que interpreta está lleno de matices y detalles que demuestran su compromiso con su oficio. No se trata solo de memorizar líneas y seguir instrucciones, se trata de conectar con la esencia del personaje y transmitirla al público. Kerem invierte tiempo y energía en comprender la psicología de sus personajes, en investigar su contexto histórico y social, y en trabajar con coaches y mentores para perfeccionar su técnica. Y esa inversión se traduce en actuaciones memorables y convincentes. Pero la inspiración que emana de Kerem Bürsin no se limita a su carrera profesional. También es un defensor apasionado de causas sociales y ambientales. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como el cambio climático, la igualdad de género y los derechos de los animales. No se limita a hacer declaraciones vacías, toma medidas concretas para marcar la diferencia. Participa en campañas de concienciación, apoya a organizaciones benéficas y utiliza su voz para alzar las voces de quienes no son escuchados. Y esto demuestra que la inspiración no se trata solo de alcanzar el éxito personal, sino también de utilizar tu posición para hacer del mundo un lugar mejor. En un mundo donde la indiferencia y el cinismo parecen estar a la orden del día, la actitud comprometida de Kerem es refrescante e inspiradora. Nos demuestra que todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia, por pequeña que sea. Y creo que este es un mensaje muy importante que todos podemos aplicar a nuestras vidas. No importa cuán pequeños sean nuestros actos, todos podemos contribuir a crear un impacto positivo en el mundo. Podemos ser más conscientes de nuestros hábitos de consumo, podemos apoyar a causas que nos importan y podemos utilizar nuestras voces para defender lo que creemos. No se trata de cambiar el mundo de la noche a la mañana, sino de dar pequeños pasos cada día en la dirección correcta. Y la suma de esos pequeños pasos puede generar un cambio significativo. Otro aspecto que me fascina de Kerem es su humildad. A pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona sencilla y accesible. No se deja llevar por la arrogancia ni por la vanidad. Se mantiene conectado con sus raíces y valora las relaciones personales por encima de todo. He visto entrevistas donde habla con cariño de sus amigos y familiares, y cómo ellos lo mantienen conectado a tierra. Reconoce que su éxito no es solo suyo, sino que es el resultado del apoyo y el amor de quienes lo rodean. Y esta humildad lo hace aún más admirable y cercano. En la industria del entretenimiento, donde la fama puede ser efímera y los egos a menudo inflados, la humildad de Kerem es una cualidad distintiva. No se deja llevar por los halagos ni por el glamour. Se mantiene fiel a sí mismo y a sus valores. Y creo que la humildad es una cualidad esencial para el éxito a largo plazo. No importa cuán lejos lleguemos, es importante recordar de dónde venimos y ser agradecidos por las oportunidades que hemos recibido. La humildad nos permite mantenernos abiertos al aprendizaje y al crecimiento, y nos ayuda a conectar con los demás de una manera más auténtica. Nos recuerda que todos somos iguales y que nadie es superior a nadie. Además, Kerem es un gran comunicador. Es elocuente, articulado y tiene la capacidad de expresar sus ideas de una manera clara y concisa. No tiene miedo de hablar sobre temas controvertidos y de expresar su opinión, incluso cuando sabe que puede generar críticas. Y esto es algo que admiro mucho. En un mundo donde la gente a menudo tiene miedo de expresar sus ideas por temor a ser juzgada, Kerem se atreve a alzar su voz y a defender lo que cree. Y lo hace de una manera respetuosa y constructiva, buscando siempre el diálogo y el entendimiento. La comunicación efectiva es una herramienta poderosa. Nos permite conectar con los demás, compartir nuestras ideas y construir relaciones sólidas. Kerem domina esta habilidad a la perfección. Y creo que la capacidad de comunicarse de manera efectiva es una habilidad fundamental en cualquier ámbito de la vida. Ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o en nuestras comunidades, la capacidad de expresar nuestras ideas de una manera clara y persuasiva es esencial para lograr nuestros objetivos y construir relaciones sólidas.
No se trata de imponer nuestras opiniones, sino de dialogar, escuchar y buscar puntos en común. Pero quizás lo más importante que podemos aprender de Kerem Bürsin es la importancia de la pasión. Se nota que ama lo que hace. Su trabajo no es solo un trabajo, es su pasión. Se entrega por completo a sus proyectos, y eso se refleja en la calidad de su trabajo. Y creo que cuando hacemos algo que amamos, somos capaces de lograr cosas increíbles. La pasión nos da la energía, la motivación y la perseverancia necesarias para superar los obstáculos y alcanzar nuestros sueños. Cuando amamos lo que hacemos, el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en un placer. Cuando hacemos algo que nos apasiona, el tiempo vuela y los desafíos se convierten en oportunidades. La pasión nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos y a superar nuestras propias limitaciones. Entonces, ¿cuál es el secreto de Kerem Bürsin para inspirarte cada día? Creo que no hay un solo secreto sino una combinación de factores: autenticidad, ética de trabajo, pasión, humildad y la capacidad de comunicarse de manera efectiva. Pero sobre todo creo que su secreto reside en su capacidad para ser él mismo, sin importar las circunstancias. No intenta ser perfecto, simplemente se esfuerza por ser la mejor versión de sí mismo. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso que todos podemos aplicar a nuestras vidas. No tenemos que ser perfectos para ser inspiradores. Simplemente tenemos que ser auténticos, trabajar duro y seguir nuestra pasión. Su ejemplo nos muestra que no hay un camino único hacia el éxito. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, sus propios talentos y sus propias pasiones. Lo importante es descubrir qué nos hace vibrar y perseguir nuestros sueños con determinación y perseverancia. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, recordemos que Kerem Bürsin nos enseña que la inspiración viene de ser auténticos, de trabajar arduamente, de defender lo que creemos y, sobre todo, de seguir nuestra pasión. Su ejemplo nos motiva a ser la mejor versión de nosotros mismos y a no rendirnos ante la adversidad. Nos recuerda que el éxito no se mide solo por los logros materiales, sino también por el impacto positivo que podemos generar en el mundo. Espero que este vídeo te haya inspirado tanto como a mí me inspira Kerem Bürsin. Y me encantaría saber qué opinas tú. ¿Qué es lo que más te inspira de él? ¿Cómo aplicas sus lecciones a tu propia vida? Deja tus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y recuerda, tú tienes el poder de inspirar a otros también.